fructíferas conversaciones de entendimiento, con la idea del trabajo conjunto, con la idea de resolver los problemas del pueblo. Que favorecen, por ejemplo, derechos humanos, la democracia, y también en el caso de Venezuela, ese consenso ya existe. Creo que somos el equipo líder acá en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a los acontecimientos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Como siempre, le enviamos nuestro gran saludo a todos los amigos que siempre están en sintonía con nosotros y que nos escriben desde Altagracia de Orituco en Venezuela, Costa Rica, Brasil, entre otros. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y los invitamos una vez más con el desarrollo de la información. Y arrancamos con información importante sobre la situación en el país de Venezuela, porque resulta que el gobierno del país estadounidense de Joe Biden habría afirmado que se encuentran organizando una reunión en la cual se estaría revisando la opción de poder intervenir al país de Venezuela de una vez por todas. Así como lo están escuchando, la oposición venezolana en esos momentos ha pedido el apoyo al gobierno estadounidense para poder así derrocar definitivamente, poder tumbar a toda esta dictadura, la cual lleva usurpado desde hace muchos años al pueblo de Venezuela y sometiéndolo así sobre todo a sus becámenes. La gran mayoría del país de Venezuela en estos momentos ya ha despertado porque no quieren seguir viviendo más en esta represión en el cual los tiene Nicolás Maduro y todo su régimen viviendo, y todo con el fin de acabar con un gobierno el cual está acusado por pasar por encima de los derechos humanos. Precisamente ahora Nicolás Maduro se ha visto realmente muy preocupado. Se encuentra como desesperado este señor porque él sabe perfectamente que el Comando Sur está activando operaciones para poder así erradicar a todas estas organizaciones criminales, las cuales se encuentran asociadas al régimen de Nicolás Maduro y se encuentran en el país de Venezuela con su anuencia. El Comando Sur se encuentra preparado, señores, para una inminente expulsión del régimen del poder en el país de Venezuela. Mientras que por otra parte también sabemos de que la DEA y la CIA se encuentran ahora realizando muchas maniobras militares para poder aplicar así una excepción y dar con la captura de todos estos dictadores en el país de Venezuela y todos sus funcionarios, señores. La comunidad internacional también por otra parte se ha pronunciado ante toda esta grave situación que vive el país de Venezuela y han asegurado una vez más que se encuentran preparados, se encuentran realizando un acuerdo con los países tanto latinoamericanos como europeos para poder activar así de una vez por todas un golpe militar el cual le dé fin a este mandato en el país de Venezuela, ya que el Comando Sur ahora ha afirmado también que tiene las tropas desplegadas en el Caribe por las fronteras de Venezuela y Colombia, combatiendo así a todos estos grupos y organizaciones criminales que se vinculan con el régimen dictador. El país colombiano y Brasil también han afirmado que sus fronteras están a disposición del país estadounidense para poder aplicar así de una vez por todas y eliminar e intentar con tropas militares estadounidenses entrar a Venezuela. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios, señores, van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. O que favorecen, por ejemplo, derechos humanos, la democracia, y también en el caso de Venezuela, ese consenso ya existe. Creo que somos el equipo líder acá en Estados Unidos y tenemos un plan. Se han dado cuenta que planificamos estas políticas. Se han dado cuenta también que estamos comprometidos para con el proceso de negociación. Estados Unidos flexibiliza algunas sanciones económicas contra Venezuela. Estados Unidos habría anunciado este martes que flexibilizará de manera ilimitada algunas sanciones contra Venezuela, entre ellas el permiso a la petrolera estadounidense Chevron para negociar con la estatal PDVSA y tratar así de reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Noticias de Venezuela y el mundo, vamos con más de la información porque así lo había anunciado un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense durante una llamada con periodistas en la que explicó que el gobierno de Joe Biden toma esta decisión en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó para superar la crisis política, económica y humanitaria en el país. Hasta ahora Estados Unidos tenía embargado el crudo venezolano, pero eso podría cambiar muy pronto. En un giro significativo de las relaciones con el país, la administración Biden permitirá a la petrolera estadounidense Chevron negociar su licencia con la estatal PDVSA. Por ahora seguirá estando prohibido perforar o exportar petróleo de Venezuela. Es decir, no hay grandes cambios materiales, pero sí simbólicos, y es que la segunda gran petrolera estadounidense, última que queda en Venezuela, podría empezar a hablar con el país que tiene la mayor reserva de crudo del mundo. Después de años de enfrentamiento, ahora la Casa Blanca justifica esta decisión para mejorar las relaciones entre el gobierno y la oposición venezolana.
Todo esto responde a una posición del gobierno interino, enfatizó el estadounidense, y el resultado es un acuerdo de ambas partes para volver hacia las conversaciones que deberían anunciarse muy pronto. Las conversaciones que la oposición venezolana agrupaba bajo el nombre de Plataforma Unitaria y el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaban teniendo en Ciudad de México se suspendieron el pasado octubre tras la extradición del supuesto testaferro de Nicolás Maduro al EXAD. Sobre el levantamiento de la prohibición de negociar entre Chevron y PDVSA, el funcionario aclaró que la decisión permitía a ambas compañías petroleras hablar, pero en ningún caso explicar o comerciar con crudo venezolano, por lo que no se supondría ningún aumento de los ingresos del régimen. La flexibilización de las sanciones se produce luego de que funcionarios de la administración de Joe Biden visitaron la ciudad de Caracas y aseguraron la liberación de los estadounidenses que habían sido detenidos en ese país. Estados Unidos también eliminará a Carlos Eric Malpica Flores de una lista de sanciones, había dicho el funcionario. Malpica Flores, ex tesorero de PDVSA y ex secretario del Tesoro, fue sancionado para la Oficina del Centro de Bienes Extranjeros en julio del 2017, junto con otros 12 venezolanos. Es sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Pero por lo que parece, este sería un nuevo intento de Estados Unidos de reducir la dependencia mundial del petróleo ruso en un contexto de crisis comercial por la guerra de Ucrania. Es algo que ya se especulaba desde hace meses. Además, esto se produce un día después de que Washington le levantara también las sanciones a Cuba. La Casa Blanca insiste en que no tiene nada que ver uno con otro, ni con que dentro de unas semanas se celebre la próxima cumbre de las Américas. La noticia también llega después de que el gobierno de Joe Biden anunció este lunes el levantamiento de algunas restricciones a Cuba. El presidente de Estados Unidos anunció que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y que suspenderá el límite de $1,000 por trimestres a las remesas, por lo que dio marcha atrás en algunas de las medidas más duras que su antecesor, Donald Trump. Biden también restablecerá un programa de reunificación familiar que llevaba suspendida desde hace años. La fuente apuntó que el anuncio sobre Venezuela está completamente desligada de la polémica por el anuncio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que no asistirá a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela, señores, para poder así participar. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. El gobierno venezolano también aspiró a que el levantamiento de algunas sanciones marque un nuevo camino entre ambos países y se traduzca también en la eliminación absoluta de todas estas sanciones, todas estas restricciones por parte de Estados Unidos. Así lo expresó la vicepresidenta ejecutiva del país caribeño, Delcy Rodríguez, en lo que fue la primera reacción del gobierno chavista a la medida estadounidense. Venezuela aspira a que decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de todas las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro país, habría indicado la funcionaria venezolana. La vicepresidenta Delcy Rodríguez también añadió que el ejecutivo Nicolás Maduro seguirá promoviendo de manera incansable el diálogo fecundo en formato nacional e internacional. Señores, el presidente Iván Duque reaccionó a la flexibilización de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Aseguró que es un triunfo del cerco diplomático que debe tener como fin el retorno a la democracia en el país vecino. El gobierno del presidente Joe Biden anunció la flexibilización de las sanciones económicas impuestas al país de Venezuela. Uno de los alcances de esas nuevas relaciones entre las dos naciones tiene que ver con que la petrolera Chevron pueda negociar con PDVSA, que es la estatal venezolana. Asimismo, se indicó también desde la Casa Blanca que otro de los propósitos del nuevo viaje en las relaciones entre las dos naciones es que puedan facilitar los diálogos entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Tras conocerse dichos anuncios entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente colombiano Iván Duque se refirió al tema e indicó que esto se debe al cerco diplomático que ha ejercido su gobierno en contra del mandatario venezolano. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Para el jefe de Estado colombiano, con esto se demuestra que hubo un triunfo de la presión diplomática de Estados Unidos y se reconoce el ultraje que hubo en el pasado a empresas petroleras de ese país. De igual manera, el presidente colombiano Iván Duque resaltó que se esté promoviendo un diálogo entre Maduro y la oposición venezolana que como se recordará, se ha venido dando en México. Para él, esto representa un triunfo de la democracia venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático.
Entre otros temas a los que se refirió el mandatario colombiano fue el de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, de quien dijo que Nicolás Maduro logró su cometido de que fuera liberado de una cárcel de Estados Unidos donde se encuentra detenido. Recordó además que este era uno de los propósitos de la mesa de negociaciones que se instaló en el país de México. Sobre esto dijo el presidente Duque también que Nicolás Maduro habría dicho de que no se volvía a sentar hasta que liberaran a Saab y no se lo liberaron. Él está extraditado y seguirá procesado. Además lo llevó la presión internacional a tener que volverse a sentar con la resistencia democrática que busca el regreso de la democracia en ese país. No liberaron a Alex Saab, que está extraditado y procesado. Adicionalmente lo llevó la presión internacional a volverse a sentar con la resistencia democrática para así buscar el retorno de la democracia en ese país, que ha sido lacerado por la dictadura de Nicolás Maduro. Continuamos con más información del momento. Lo segundo, también hay un triunfo de la presión diplomática de los Estados Unidos, donde prácticamente le toca reconocer todos los ultrajes que se cometieron en el pasado a empresas petroleras de ese país. Estas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a todos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, déjenos sus comentarios y no se les olvide decirnos de qué país nos escriben. Gracias a todos una vez más y ¡chao!